Hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Aquí de regreso con un nuevo video tutorial en el cual les voy a enseñar a cómo podemos nosotros aumentar el volumen de nuestros altavoces para nuestra PC. También funciona para portátil. Antes de empezar con este tutorial, como siempre, pues les invito a que pasen por mi canal, que tenemos variedad de contenido que será de utilidad para ustedes, que se suscriban, que es gratis, activen la campanita de notificaciones para que YouTube pues les avise de los vídeos que nosotros subimos en nuestro canal. Sin nada más que decir, vamos con el tutorial. Yo les estaré dejando todo lo que vamos a utilizar en el día de hoy en información del vídeo. Una vez que ustedes se descarguen, les quedará un archivo comprimido como ustedes miran en pantalla. Vamos a dar seleccionar, clic derecho y extraer aquí. Les quedará una carpeta como ustedes miran en pantalla. Esto vamos a eliminar. Vamos a ingresar en la carpeta que nos viene tres archivos: el setup, una imagen traducido al español y un archivo que vamos a utilizar. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar el setup y vamos a dar clic derecho, ejecutar como administrador, damos en sí, minimizamos esta ventana. Y ahora lo que vamos a hacer es dar en Next. Vamos a agregar. Aquí este proceso va a tardar un poco, tengan paciencia hasta que instale todo lo necesario para su correcto funcionamiento del programa. Listo, como ustedes ven, pues ya vamos a terminar. Aquí vamos a dejar marcada esta opción y damos en siguiente. Aquí les recomiendo pues que pongan un correo electrónico. ¿Para qué vamos a poner el correo electrónico? Si no ponemos, pues los estarán a la hora de utilizar el programa, abrir una ventana que pongamos el correo electrónico. Entonces yo les recomiendo que pongan, pero en mi caso yo no voy a utilizar porque como estoy haciendo el ejemplo. Entonces vamos a dar en Next. Aquí ya damos en finalizar. Los va a abrir ahora la página, cerramos. Y como ustedes ven, este es el programa. Vamos a minimizar, damos en OK y aquí vamos a irnos donde yo estoy moviendo el mouse, damos clic derecho y exit, salir. Listo, ahora lo que vamos a hacer es irnos nuevamente a la carpeta y ahora vamos a utilizar aquí donde dice mejor, vamos a abrir, entrar, damos clic derecho y vamos a copiar el archivo. Damos en copiar, minimizamos un momento esta ventana y ahora los vamos a ir al acceso directo que los creó el programa. Seleccionamos clic derecho y vamos a dar en abrir ubicación del archivo. Aquí en un espacio en blanco, clic derecho y pegar. Damos en reemplazar el destino, continuar. Listo, una vez que hayamos hecho estos pasos, vamos a eliminar el acceso directo. Seleccionamos clic derecho y damos en eliminar. Ahora los ubicamos aquí, seleccionamos clic derecho y vamos a dar en enviar el acceso directo al escritorio. Listo, una vez que realizamos estos pasos, cerramos. Y ahora lo que vamos a hacer es ejecutar el programa que vamos a utilizar en el día de hoy. Damos doble clic. Este es el programa, como ustedes ven, viene en inglés y ahora vamos a configurarlo. En esta misma carpeta vamos a retroceder. Tenemos una imagen que yo he traducido en español para que ustedes no tengan ningún inconveniente a la hora pues de utilizar el programa. Aquí, como ustedes ven, he marcado en español y así ustedes podrán ver la imagen de lo que dice cada uno. Entonces cerramos y ahora vamos a configurar el programa. Los vamos a ir aquí donde dice Setting, damos un clic y aquí, como ustedes ven, dice Play by Device. Entonces aquí por defecto nos viene marcado salida digital. Entonces nosotros vamos ahora a seleccionar la que dice altavoces, vamos a marcar
y los saldrá este recuadro que ustedes miran en pantalla. Damos en Yes, los vamos a ir nuevamente a Setting y vamos a bajar ahora donde dice Opciones. Aquí, como ustedes ven, para las personas que van a utilizar el programa tiene que estar marcada esta opción que miran en pantalla. La primera tiene que estar marcada. ¿Para qué sirve esta opción? Es para que el programa se ejecute automáticamente al iniciar nuestra PC. Entonces, para las personas que no quieren que inicie el programa, a la hora que reinicie su PC, pues no desmarcan. Yo en mi caso, como yo voy a utilizar este programa, pues la dejo marcando y dejamos estas tres opciones marcadas. Una vez que realicemos esta configuración, pues ya el programa estará ya configurado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ir donde ustedes miran, aquí dice Spectrum. Spectrum quiere decir que aquí muestra los decibelios del audio MP3 o las ondas. Entonces, cuando nosotros utilicemos el audio, aquí se reflejará el espectro, los decibelios o las ondas. Aquí tenemos efectos y ecualizador. Estos dos son los que van ustedes a utilizar a la hora de poder aumentar los bajos, altos y graves. Entonces ahora, como ustedes ven, el programa está encendido. Yo voy a apagarlo para que muestren la diferencia, para que escuchen la diferencia entre el aumento del volumen. Como ustedes ven, aquí lo sale esta ventana que les decía. Si lo ponen un correo electrónico, pues estará saliendo esta ventana. Entonces yo la cierro y como ustedes ven, aquí los pone que está apagado el programa. Ahora vamos a hacer la prueba. Vamos a poner un audio y escuchen para que ustedes vean la diferencia. Vamos a poner el audio. Minimizamos y ahora vamos a encender el programa. Ustedes ven, aquí se ven los decibelios o las ondas del audio MP3. Ahora vamos a irnos donde dice efectos. Voy a pausar un momento para poder explicar esto. Aquí en efectos, estos son los que los trae el programa predeterminado. Aquí ustedes, si quieren, pues lo pueden apagar, encender o pueden darle más intensidad a cada uno de los efectos. Yo en mi caso lo dejo de esta manera. Si ustedes ven que lo han alzado de más, pues pueden dar en reset para que se vuelva a las configuraciones de fábrica. En reset, miren, aquí yo lo he movido y cuando doy en reset, mire cómo se pone tal y como estaba el programa. De esta manera ustedes pueden realizar. Tenemos aquí ambiente, 3 Soft, Dynamic Boot y BAT. Y para las personas pues que quieran ya ecualizar pues los altos, graves y bajos, pues aquí ya pueden jugar con cada uno de estos. Entonces vamos a seguir escuchando para que escuchen la diferencia. Miren, voy a alzar. Aquí también pueden dar un reset. Vamos a apagarlo. Y como ustedes ven, pues el programa ha sido fácil de configurar y de utilizarlo. Espero pues les haya servido este tutorial.
Si te sirvió, pues me dejes un like, comparte este video con tus amigos y estaremos más adelante realizando más tutoriales. Sin nada más que decir, yo me despido. Hasta la próxima. Adiós.